porque formalmente en la jornada del día de hoy le damos la bienvenida a Silvina Gutiérrez, nada más ni nada menos, que se suma al equipo de tripulantes de la mañana en FM Nuestras Voces. ¿Qué tal, Silvina? Bienvenida. Hola, buenos días a todos y a todas. Un placer estar aquí con ustedes. Les agradezco desde ya la invitación. Hola, buenos días, Silvina. Te damos la bienvenida a Tripulantes de la Mañana y estamos ansiosos de contar con vos con esta columna de Aquí Malvinas. Bien, antes de pasar, poder contarles a quienes nos estén escuchando por primera vez, presentarte, contarnos quiénes son y después obviamente darte el pie para que inicie formalmente esta temporada de Aquí Malvinas. Muchas gracias. A ver. ¿Me presento o me presentan Sí, ustedes? no, por favor, adelante, sí. Bien. A partir de este momento ya es su espacio, así que adelante. Bien, bueno, entonces primero me presento, como dijeron, mi nombre es Silvina Gutiérrez, yo soy bióloga de acá de la Universidad de Buenos Aires, vivo en Capital Federal, pero amo Ushuaia y Tierra del Fuego profundamente y las Malvinas también, por supuesto, por eso también este título de Aquí Malvinas. Cuento un poquito mi recorrido porque, bueno, vamos a hablar de diferentes cuestiones, entonces para que vayan conociendo por dónde van a ir esta columna. Como les decía, si bien soy bióloga, tuve un recorrido medio particular, porque una vez que me recibí, trabajé con mamíferos marinos, luego trabajé 10 años en el Congreso de la Nación, en la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales, escribiendo muchas de las leyes ambientales que hoy están en juego, como la ley de glaciares, la ley general del ambiente, la ley de bosques, todas las leyes que este gobierno se está llevando por delante y perjudicando a nuestro ambiente. Y luego trabajé 10 años en el Museo Malvinas, colaborando con Jorge Giles, que fue el guionista y primer director del Museo Malvinas, que está acá en la ciudad de Buenos Aires, en los contenidos que iban a ir en ese guión, particularmente todo lo que se refería a geografía, flora y fauna, y después me aboqué más a un trabajo particular que tenía que ver con cómo era este primer pueblo argentino en Malvinas, Puerto Luis, del que ya hablaremos más adelante, más o menos como para que tengan noción de quién soy, de quién es esta persona que les habla. Cuando me preguntaban por qué el título para esta columna, pensé Aquí Malvinas, porque yo conocí la ciudad de Ushuaia en el 2020, recién. Y cuando fui a Ushuaia, lo primero que me dio la sensación es que estaba pisando Malvinas. Tanto tiempo trabajando con Malvinas, con los contenidos y demás, lo que veo cuando estoy en Ushuaia es lo mismo que hay en Malvinas. La flora, la fauna, la geografía, el mar que lo rodea, las algas, los catillullos que vemos en las costas, los mamíferos marinos. Entonces, como ida y vuelta entre la Isla Grande y Malvinas, me pareció que lo más pertinente es llamarlo justamente Aquí Malvinas para hacer ida y vuelta y que conozcamos cuáles son los puntos de encuentro que tenemos entre el continente, llamándolo en forma conjunta, hablando de toda la Patagonia continental, incluida Tierra del Fuego, y las Malvinas. En esta columna vamos a hablar, como les decía recién, de geografía, de flora, de fauna, pero también de historia, de esta historia larga de Malvinas, esta historia que empieza en 1520, cuando son avistadas por primera vez con la expedición de Magallanes. Esa expedición es la misma que le da nombre justamente al estrecho de Magallanes. Esa expedición fue la que descubrió las Malvinas, descubrió, siempre decimos entre comillas, ¿no? Porque también pensamos que es posible que los pueblos originarios de Patagonia ya se hayan acercado de alguna manera a las islas. Entonces, descubrimiento español sería de las Malvinas. Entonces, desde este primer descubrimiento hasta la actualidad, pasando por toda esta larga historia que tenemos en las islas, particularmente por lo que pasa a partir de 1824, 1825, cuando Bernet se empieza a hacer cargo de algunos territorios en las islas y empieza a formar lo que va a ser el primer pueblo argentino en Malvinas. Este pueblo del que poco sabemos, del que poco se habla, pero que a partir de investigación hemos llegado a mucha información. Y que también está muy relacionado con esta isla que tienen acá cerquita, con la isla de los Estados, porque cuando este pueblo empieza a construirse hacía falta madera. En Malvinas no hay un solo árbol autóctono. ¿De dónde venían los árboles? Justamente de Isla de los Estados,
donde va a haber un intercambio muy importante entre la isla, los estados y las Islas Malvinas. Y hablar del pasado también es ver qué está pasando en este presente tan convulsionado, donde todos los días vemos noticias que tienen que ver con la soberanía, con una posible base militar ahí en Tierra del Fuego, con la explotación de petróleo, con la explotación de nuestros recursos naturales, ahora con esto que quieren llevarse por delante, que es la ley de glaciares. Entonces vamos a ir y venir entre el pasado para poder tener más herramientas para entenderlo. Y dado la fecha en la que estamos, 19 de marzo, estamos a muy pocos días de que se cumpla un nuevo aniversario del golpe de Estado. Un aniversario muy particular porque se cumplen 50 años del golpe de Estado más cruel que vivió la Argentina. Y nuestro mejor homenaje a los 30.000 desaparecidos es justamente cultivar la memoria en la escuela, en las aulas y en cada lucha popular como esta. Esto es una trinchera. El programa que ustedes tienen, el que siento orgullosa de poder participar, es una trinchera de lucha y que hay que todos los días estar contando lo que nos está pasando y tener conciencia de nuestra realidad. Por eso es muy importante esto, poder capacitarnos, poder tomar dimensión de lo que pasa, poder vincular a Tierra del Fuego con la Antártida, con el Atlántico Sur, con las reservas de agua dulce, con los recursos naturales que decía recién, con esta depredación que está ocurriendo. Tierra del Fuego es un centro de articulación entre América del Sur, el mar y la Antártida, y un lugar geopolítico en el mundo que está en este centro geopolítico. Cuando hablamos de Malvinas también hablamos de identidad, de soberanía, de memoria histórica, de derechos, de recursos estratégicos, y todo esto relacionado con este hecho trágico que fue la dictadura. Entonces, cuando pensaba qué contarles hoy, además de este panorama general de que vamos a hablar a lo largo del ciclo, es pensar también qué pasaba antes de la guerra de Malvinas. Pues sabemos que justamente una de las cuestiones que pasó en la dictadura fue la guerra de Malvinas como un último manotazo de ahogado, como solemos decir, para poder mantenerse en el poder. Pero ¿qué pasaba antes de la guerra de Malvinas? ¿Fue una buena idea la guerra de Malvinas? Antes de esta guerra que dejó tantas heridas, en Malvinas hubo una persona muy importante, muy relacionada, por supuesto, con Tierra del Fuego, que fue el gobernador Campos. El gobernador Campos, que fue gobernador del territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida, Isla Atlántico Sur, él decía que había que fomentar la integración con Malvinas al continente para poder recuperar la soberanía. Y en ese sentido lo que él hizo fue tratar de mejorar la calidad de vida de los malvinenses. ¿Y cómo lo hizo? Hizo diferentes acciones, por supuesto en conjunto con otros sectores para poder hacer estas acciones posibles. Una muy importante fue construir una pista de aterrizaje. Una pista de aterrizaje que si uno ve las fotos de la época, ve que está izada la bandera argentina y la bandera británica. Una pista de aterrizaje que facilitó el movimiento entre las islas y el continente. Una pista de aterrizaje en la que el ADE fue la primera empresa que hizo estos vuelos. También facilitó el traslado de enfermos desde Malvinas a hospitales del continente para que se puedan atender. Y también facilitó que estudiantes de las islas pudieran venir al continente a estudiar, ida y vuelta, hizo esto posible. Y también hizo algo muy importante, que fue el desarrollo de lo que llamó Proyecto Antares, que fue la construcción de una planta de combustible de YPF, también de gas del Estado, y esto hizo que mejorara notablemente la calidad de vida de los malvinenses. Piensen que hasta ese momento Malvinas se calefaccionaban igual que el gaucho Rivero en la década de 1833 con turba. Las cocinas económicas que había en las islas funcionaban con turba, el mismo combustible que usaban en Puerto Luis en 1820 y pico, 26, hasta el gaucho Rivero. A partir de poder hacer todas esas acciones que recién comentaba del gobernador Campos, esto fue cambiado
y estas cocinas pasaron a tener gas como el que tenemos en nuestras casas. Y eso hizo que la calidad de vida fuera como un punto de inflexión y fuera muy importante para manejarse de otra manera y hacer un salto superador de cómo venían viviendo hasta ese momento. La historia del gobernador Campos es muy importante que la conozcamos, que la incorporemos en nuestra memoria, por esto que le decía, por todas las acciones que pudo hacer concretas en las Islas Malvinas. Y en ese sentido les recomiendo un documental que se llama Los sueños del gobernador Campos, que cuenta un poco todo esto que les venía comentando. No sé si lo conocían, si alguna vez hablaron del gobernador Campos en el programa. No, primera vez que hablamos en el programa sobre esto, y el tema del documental lo había escuchado, pero de usted, no lo había escuchado en otra oportunidad tampoco. Bien, incluso ahí en el museo que tienen sobre la avenida Costanera, lo que fue la antigua, como la legislatura, digamos, donde está como un recinto, que están como las sillas y demás, ¿no? Hay dos partes del museo que tienen sobre la Costanera. Sí. Acuérdenme el nombre. Sí, el Museo del Fin del Mundo, pero el primero de ellos, sí. Bien, en la Casa Histórica hay bastante información de Campos, y en una de las vitrinas hay un carnet de conductor, una licencia de conducir, emitida en las Islas Malvinas con la foto de Campos, para que vean la importancia que tuvo Campos en las Malvinas para que le dieran esta licencia. En ese momento estábamos muy cerca de conseguir la soberanía compartida con el Reino Unido. Recordemos que era la época del gobierno de Perón, que hizo muchas acciones para que esto ocurra, y era tan inminente esto que fueron los propios isleños los que les piden al gobierno argentino que les manden maestras para enseñar español, no solamente a los niños en las escuelas, sino a la población en general, porque veían que esta posibilidad estaba muy cerca de concretarse, y obviamente si van a tener una soberanía compartida iban a necesitar conocer el idioma español. Okay. Es así que fueron maestras desde el continente a las islas, desde el 74 hasta el 82, todos los años, fueron diferentes maestras las que fueron, cumpliendo un año, y no solamente daban clase en el centro más poblado de Malvinas, que es lo que nosotros llamamos Puerto Argentino, sino que también mandaban tareas a través de aviones y diferentes medios de comunicación a las estancias y diferentes puntos, tanto de Isla Soledad como de la Isla Gran Malvinas, para que llegue a toda la población. Mandaban la tarea, después volvían la tarea, la corregían, volvían a mandarla, también pasaban música argentina, y estábamos muy cerquita de conseguir esto, la soberanía compartida. Había muy buenas relaciones. Lamentablemente esto no se pudo concretar, primero porque murió Perón, y segundo porque cambió el signo político del gobierno británico y ya las relaciones no eran las mismas. Pero todo esto también lo perdimos con la guerra. Esa posibilidad de conseguir la soberanía compartida a través de la paz y a través de las relaciones diplomáticas, la guerra lo alejó por completo. Y si hablamos de pérdida, también tenemos que hablar de las pérdidas, no solamente las humanas, que las conocemos, que las tenemos muy presentes, que las recordamos todos los 2 de abril y a lo largo de todo el año, en todos los monumentos que hay en nuestro país, sino también lo que perdimos a nivel de recursos naturales. ¿Y por qué digo esto? Porque antes de la guerra de Malvinas solamente había un dominio de 5 millas alrededor de la isla Gran Malvina y la isla Soledad. ¿Qué pasó después de la guerra de Malvinas? Esto se fue ampliando. Y hoy el gobierno británico tiene el dominio sobre 200 millas alrededor de Malvinas, de Soledad, de la Georgia, de la Sandwich. Hoy el Reino Unido ocupa aproximadamente 1/4 de lo que es el territorio de nuestro país. Porque cuando hablamos de Malvinas, no solamente hablamos de Soledad, de Gran Malvinas, sino de Georgia, de Sandwich y de todos los espacios marítimos circundantes. Espacios marítimos que son ni más ni menos que el mar argentino. El mar que rodea Malvinas es el mar argentino. Y es justamente la parte más rica de todo el mar argentino, porque es un mar que tiene muchos nutrientes, porque está influenciado por la corriente de la Antártida, que es un agua que es baja en salinidad, pero muy rica en nutrientes. Esto hace que haya mucho fitoplancton,
mucho zooplancton, muchos invertebrados, moluscos, peces, mamíferos marinos y toda la cadena alimentaria. Son las aguas más ricas que tenemos en nuestro país. Por eso, el Reino Unido, si no se va de Malvinas, no solamente por la posición geopolítica, que no es una cuestión menor, una cuestión súper importante, sino por la enorme riqueza que hay en las aguas que rodean Malvinas. Imagínense que si Malvinas fuera un país, estaría entre los 5 países más ricos del mundo, porque es muy poca población en relación a la gran cantidad de recursos que hay en las aguas que lo rodean. Claro. Y hoy también tenemos que tener en cuenta que en las Malvinas tenemos a la OTAN. Cuando hablamos de todos los conflictos que están ocurriendo en nuestro Atlántico Sur, y lo que hablábamos al principio de la posibilidad de una base militar en Ushuaia, también recordemos que en la Antártida está la base de la OTAN más grande en el Atlántico Sur. Entonces, es muy, muy importante que tengamos en cuenta cuando pensamos en Malvinas, no solamente en las Islas Malvinas, sino en todo este espacio, Malvinas, Georgia, Sandwich, Antártida y todo el mar que las rodea. Silvina, voy a primero, me parece muy muy importante cómo dio inicio a este espacio cuando en ese pantallazo general tuvo la amabilidad también de poder poner en palabra que Malvinas no solo el hecho de hablar del conflicto bélico en su momento, que sí, obviamente, como usted bien dijo, se recuerda y hay aniversarios y hay fechas y hay muchísimo para alrededor de hacer honor a los combatientes y a las combatientes de su momento, sino el hecho de poner en valor que Malvinas va mucho más allá de solo eso y poder conectarlo con toda la realidad que hay alrededor, recursos naturales, soberanía, geopolítica, territorial, tierra del fuego, el proceso del golpe de Estado cívico, eclesiástico, militar, y cómo es transversal a nuestra historia también como Estado nacional. Me parece que tener la oportunidad de hablar con usted a través de esta columna y que poder vincular todos estos temas para la audiencia, para quienes habitan Tierra del Fuego y también para quien nos esté escuchando que no habite en esta provincia en estos momentos, me parece que es súper esclarecedor para poder también, como usted bien decía recién, están pasando conflictos a nivel mundial que tienen que ver con Malvinas, tienen que ver con la OTAN, que justamente forma parte de esa tríada que ocupa ese acuerdo que tienen entre Israel, Estados Unidos y Reino Unido. Así que en principio agradecerle por esto, de poder traer esta claridad y a partir de hoy contar con su presencia para justamente poder seguir abordando estos temas y prestarnos a la reflexión también como ciudadanos y ciudadanas de la provincia que hoy lamentablemente se encuentra en gran parte usurpada por Reino Unido. Sí, así es. A veces cuando nombramos Malvinas, muchas personas se imaginan en su cabeza 2 islas y nada más. Y no es eso, es mucho más. Hay que poner Malvinas en contexto y conocer todo esto que veníamos hablando. No son solamente 2 islas, que tampoco son algo menor, pero no es, porque por más que sean 2 islas, son nuestras. Claro. Pero no son solamente 2 islas, sino que son 2 islas, más las Georgias, más las Sandwich, más el espacio marítimo, más la Antártida. Entonces, están pasando cosas hoy muy graves cuando escuchamos que hay aeronaves que aterrizan en la Antártida atravesando el espacio aéreo argentino sin siquiera comunicarlo, que nos enteramos cuando llegaron. Estamos hoy en medio de una posible tercera guerra mundial en la que el presidente de la nación está aliado con Israel, que justamente es una de las potencias que tienen que ver con este conflicto que se está viviendo, pero además se está aliando con todos los países que votan en contra nuestro en Naciones Unidas. Entonces, si eso lo sumamos a que es un presidente que en campaña dijo que admiraba a Margaret Thatcher, la verdad que es para preocuparnos y para estar todo el tiempo pensando en esto, en la soberanía, en cómo defenderla, en cómo capacitarnos para tener cada vez más argumentos para defenderla y no dejar pasar esas, a veces, discusiones que uno da en cualquier ámbito y a veces no tiene elementos para poder explicar por qué las Malvinas son argentinas y por qué es importante defenderlas y saber que están en nuestra Constitución y saber que es un territorio en el que hubo muchas acciones de soberanía desde 1820, cuando flameó
por primera vez la bandera argentina en Malvinas hasta la actualidad, que Argentina nunca dejó de reclamar por este territorio y que son súper importantes para volver a tener la integridad de nuestro territorio, integridad que fue rota. Hoy no tenemos una integridad territorial completa porque el Reino Unido en 1833 rompió esa integridad en un acto violento, usurpando las Islas Malvinas, expulsando a las autoridades y expulsando a la mayoría de la población. Entonces eso hay que saberlo, hay que poder explicarlo y poder defender desde todos los puntos de vista la soberanía sobre Malvinas, desde el punto de vista geográfico, histórico, diplomático, incluso biológico, como les decía al principio, de que hay una unidad ecológica entre las Malvinas y el resto de la Patagonia. Muchas veces escuchamos decir a gente que se decía intelectual, decir, no, las Malvinas se parecen más al Reino Unido que a nuestro territorio. Y las Malvinas o son algo parecidas a la Patagonia, no son parecidas a la Patagonia, son la Patagonia. Claro. Entonces eso hay que decirlo una y mil veces, las Malvinas no son parecidas a la Patagonia, sino que son parte de la Patagonia, son parte del mismo territorio. Es más, los estudian los orígenes de la Tierra y cómo se fueron moviendo los continentes y demás, nos pueden decir que hace muchos miles de años uno podía ir caminando desde la costa continental hasta las Malvinas, porque cuando el mar estaba abajo había una continuidad. Y eso lo demuestra lo que es la plataforma continental argentina. Si nosotros pudiéramos sacar toda este agua que tenemos, podemos ver cómo se continúa el territorio continental con las Islas Malvinas a través de la plataforma. Y algo también muy importante para ustedes que están ahí tan cerca del Paso Garibaldi. Ya sabemos que las Malvinas son argentinas desde el punto de vista geográfico porque están en la plataforma continental. Pero las Georgias y las Sandwich, ¿cómo es esto de que también están en la plataforma si están tan lejos? Si uno mira el mapa de la Argentina, el mapa bicontinental que debería estar en todas las escuelas, en todos los organismos estatales, en ese mapa uno ve que la cordillera en todo nuestro territorio corre de norte a sur. ¿Pero qué pasa en Tierra del Fuego? Tierra del Fuego, por decirlo de una manera simple, dobla y va de oeste a este. De hecho, Ushuaia es la única ciudad trasandina que tenemos en nuestro país, porque está del otro lado de la cordillera. En ese momento que dobla la cordillera y sigue hasta ahí en los estados y se sumerge, continúa hasta la Antártida. Entonces, las Georgias, las Sandwich, las Islas Aurora y todo el resto de esa cadena de islas, en realidad son la punta de las montañas. Uno pudiera ver, es como que tenemos las montañas y lo que vemos como islas son las cumbres de esa cordillera sumergida. Hay una continuidad, o sea, la cordillera de los Andes muestra la continuidad entre el continente americano y el continente antártico. Por eso nosotros somos un país continental, bicontinental, porque tenemos una parte del territorio en América y una parte del territorio en la Antártida. Un territorio que es necesario defender y es necesario saber que desde 1904 Argentina tiene una presencia ininterrumpida en la Antártida Argentina, que durante 40 años fuimos los únicos que estuvimos en la Antártida, y que hoy somos el país que más bases tenemos 13 bases antárticas, que hacemos investigación que está siendo también destruida por este gobierno nacional, que le saca presupuesto a la ciencia, que expulsa a los científicos, que está también expulsando a los docentes de las universidades porque los sueldos están por debajo de la línea de pobreza. Entonces tenemos que volver a tener un país como el que nos merecemos, que defienda la soberanía, que defienda las Malvinas y que defienda la integridad territorial, la ciencia argentina y la capacidad de investigar. Silvina, en principio nuevamente gracias por sumarse al equipo de tripulantes de la mañana con Aquí Malvinas. Fueron llegando mensajitos a medida que iba avanzando su espacio. Gran día, mencionaban la causa Malvinas, informarnos, capacitarnos y resistir al poder gobernante entreguista de nuestra soberanía. Desde Tolvin decían programón, hermoso escucharla a la compañera nuevamente sobre temas como nuestras Malvinas y le mandan saludos y agradecimientos. Vamos a estar contando con su presencia cada 15 días.
todos los miércoles, en principio en este horario, y así que para quienes les estén sumando, estamos conversando con Silvina Gutiérrez en Aquí Malvinas, nueva columna en Tripulantes de la Mañana. Hermoso comienzo, la verdad que nos pone muy contentos y contentas aquí a la producción y a todo el equipo de FM Nuestras Voces contar con su presencia y agradecerle por esta primera edición y bueno, nos estaremos encontrando en 2 semanas. Sí, un placer para mí y le agradecido soy yo por esta invitación y por poder hablar en este espacio de Malvinas, de soberanía, de todo esto que veníamos comentando. La verdad que me siento muy agradecida de poder participar y ojalá pueda sumar a su hermoso programa. Silvina, muchísimas gracias, le mandamos un abrazo grande desde aquí y nos estaremos comunicando en unos días más. Abrazo. Chao, hasta luego. Hasta luego. Abrazo para todos.